Imagina que un gobierno tiene que luchar contra la pobreza. ¿Qué es mejor? ¿Un gran plan para todo el país o ir poco a poco, región por región? Y ahora imagina que las mejores herramientas matemáticas para medir eso, pues que se rompen en cuanto las divides. Hoy vamos a ver cómo un estudio de hace ya décadas en Senegal respondió a esto. Y la conclusión es, bueno, es muy práctica. Bienvenidos a este nuevo análisis en profundidad. Hoy nos metimos en un tema que a primera vista suena muy técnico, casi abstracto. Hablamos de la descomponibilidad de los indicadores de pobreza. Pues sí, y es un tema que parece un rollo técnico, pero que en el fondo esconde un debate clave, ¿no? ¿Cuál? Pues el de siempre, que es más importante. ¿La perfección de la teoría o que algo funcione en el mundo real? Vamos a analizar un artículo de Ghane, Sam Low y Cheikh Mohamed Aidara, que usa datos de Senegal del 96. Y el objetivo es ese, entender por qué una propiedad matemática puede ser la diferencia entre una política que funciona y, bueno, un caos a la hora de medir. De acuerdo, pues vamos a desgranarlo. Para empezar, tenemos que entender el terreno que pisamos. El documento lo deja claro. La pobreza es compleja, no es solo no tener dinero. Y para medirla, lo primero es poner una línea, un umbral de pobreza. Que en este estudio se fijó en 392 francos CCA al día. Quien esté por debajo de eso es considerado pobre. ¿Sencillo? Bueno, sencillo. Ojo, que esa línea no es una verdad científica, ¿eh? ¿A qué te refieres? Es una decisión, casi política. Todo, absolutamente todo lo que vamos a discutir depende de esa cifra. Claro. Si en vez de 392 hubieran dicho 390, la foto de la pobreza en Senegal sería otra. Y a veces se presenta como un dato técnico sin más, pero es el cimiento de todo. Un cimiento un poco movible, entonces. Un poco. Pero bueno, aceptando esa línea, lo interesante es cómo se mide lo que hay por debajo. No es solo contar pobres, que sería lo más fácil. No. El artículo menciona indicadores mucho más sofisticados. Habla de Amartya Sen, del Premio Nobel, y de Shorrocks. Y estos no solo cuentan, le dan más peso a los que están más hundidos en la pobreza. Exacto. El indicador de SEM, por ejemplo, no solo mira cuánto te falta para llegar al umbral, va más allá. Multiplica esa distancia por tu posición en la cola de los pobres. O sea que si eres el más pobre de todos. Tu situación cuenta mucho más en el índice final. Eso suena mucho más justo, ¿no? Moralmente, sí. Es que parece de cajón. Es más urgente ayudar a alguien que ingresa 10 francos que a alguien que ingresa 390. Y que un indicador refleje eso, pues parece una herramienta mejor. Mejor, sí, pero ahí, justo ahí, empieza el problema. ¿Por qué? Has usando la palabra clave. Posición en la cola. Un ranking. Ajá. En cuanto metes un ranking en la ecuación, la matemática se complica de una forma tremenda. Estos indicadores son geniales para ver si ayudas a la pobreza extrema. Esa es su gran ventaja. Claro, lo notan enseguida. Pero esa misma sofisticación, ese ranking interno, es lo que, en teoría, los hace no descomponibles. Vale, para. No descomponibles. Explícame eso con un ejemplo práctico. Si yo estoy en un ministerio diseñando un plan, ¿qué significa eso para mí? Pues lo significa todo. Un indicador es descomponible si la pobreza de un país es simplemente la media de la pobreza de sus regiones. La media ponderada no. Sí, claro, ponderada por la población. Imagina España y sus 17 comunidades. Si el indicador es descomponible, la pobreza de España es la de Andalucía por su peso, más la de Cataluña por su peso, y así con las 17. Entiendo. Es la fórmula ideal. La pobreza total es la suma de las pobrezas de los grupos. Es como si cada comunidad autónoma pudiera hacer su trabajo, medir sus resultados. Y luego los juntas. Y al final sumas todo y tienes la cifra nacional. Te permite aislar los efectos. Si haces un plan de empleo solo en Extremadura, mides cuánto baja la pobreza allí y sabes exactamente cuánto ha aportado ese plan al total de España. Precisamente. Permite descentralizar, evaluar, enfocar. Pero el problema teórico es que los indicadores de Sen y Shorrocks no cumplen esa propiedad. ¿Por qué no? Por el ranking. Cuando juntas a los pobres de Extremadura con los de Madrid, el que era el 10º más pobre de su región, a lo mejor pasa a ser el número 5000 a nivel nacional. Su posición en la cola cambia. Exacto. Y ese cambio genera un error, una distorsión. El artículo lo llama defecto de descomponibilidad. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que los economistas crean la herramienta más justa para medir la pobreza? ¿Sí? Pero que es inútil para combatirla en la práctica, que es donde se actúa por zonas.
Suena casi a una broma académica. Pues durante mucho tiempo se vio un poco así. Era una contradicción enorme. Es que es increíble. Tienes la mejor herramienta, pero solo te sirve para la foto global del país. En cuanto quieres hacer zoom, Se rompe. sensibles a la desigualdad entre los pobres, pero matemáticamente son limpios, perfectamente descomponibles. O sea, que se sacrificaba precisión por comodidad. Por comodidad, sí. Un callejón sin salida, entonces. O el indicador bueno que no te sirve para actuar, o el que te sirve pero que no es tan bueno. Exacto. Ese era el dilema. Pero lo genial de este estudio es que los autores no se quedaron ahí. ¿Qué hicieron? En vez de aceptar la teoría como una ley, hicieron algo muy simple pero muy potente. Probarlo. Probarlo con datos reales. Se preguntaron, vale, en teoría hay un defecto, pero ¿de qué tamaño es ese defecto en la práctica? ¿Es un problema de verdad o un fantasma matemático? Ah. O sea, decidieron medir el error. Me parece un enfoque muy inteligente. Muy pragmático, sí, Dejar que la realidad ponga a la teoría en su sitio. totalmente. Cogieron los datos de más de 3.000 hogares de Senegal de 1996 y se pusieron a calcular. Y para estar seguros, dividieron a la población de todas las maneras que se les ocurrieron. Sí, he visto la lista. Es exhaustiva. Para un político eran las divisiones lógicas. Primero, las 10 regiones del país. Dakar, Kolda, Ziguinchor. Luego, por género, del cabeza de familia, que eso es clave en políticas sociales. Importantísimo. Después, por etnias. Wolof, Pular, Serer. 7 diferentes. También por estado civil, que allí incluía la poligamia. Y al final, por nivel de estudios. Cubrieron prácticamente todos los ángulos. Todas las divisiones que un gobierno usaría para enfocar sus ayudas. Si el defecto era pequeño en todas ellas, el argumento era muy sólido. Y los resultados son espectaculares. Sí, lo son. El defecto, ese error teórico, era casi nulo. El artículo dice que es del orden de 1 a 2 por 1000. Es decir, un 0,1 o 0,2% de error. Eso es insignificante. Para la medida de Sen, al dividir por género, el defecto fue de 0,001. Nada. En la práctica, es un redondeo. Incluso en el peor caso, que fue la división por estudios con el indicador de Shorrocks, el defecto fue del 1,8%. Sigue siendo bajísimo. Es un resultado muy potente, no hay duda. Demuestra que, para esos datos, la teoría no se correspondía con la práctica. Exacto. Pero aquí es donde, mi escepticismo de científica tiene que salir. Hay que ser muy, muy cauta. ¿Por qué? Estamos hablando de un único estudio, de un único país, Senegal, y de un único año, 1996. Ya, pero es un estudio muy bien hecho, con muchas pruebas de estrés, por así decirlo. No, no lo es, desde luego. El estudio es bueno, pero la pregunta clave ¿es esto un resultado universal o es una peculiaridad de la sociedad de Senegal en los 90? Entiendo. ¿Podemos coger esta conclusión y aplicarla a Brasil hoy? ¿O a la India? Generalizar a partir de un solo caso es un salto de fe científico muy grande. Cierto. El propio artículo es prudente con eso. Sí lo es. Pero sí que ofrecen una explicación de por qué pasa esto, y es muy lógica. Sugieren que el error es tan pequeño porque la distribución de los ingresos en Senegal era bastante homogénea entre los grupos. Ahí está la clave de todo el asunto. Pero, ¿qué significa homogénea? No es que todos ganaran lo mismo. No, claro. Significa que la forma de la desigualdad era parecida en todas partes. A ver, Imagina que dibujas la gráfica de ingresos de la región de Dakar, y luego la de la región de Kolda, o solo de la etnia Wolof. Lo que sugieren es que todas esas gráficas se parecían mucho entre sí. ¿y a la del país en general? Exacto. Mencionan el modelo log normal y dicen que los parámetros no variaban mucho entre subgrupos. Es como si cada trozo de la sociedad fuera una versión en miniatura del total. Y esa es una explicación muy elegante, porque va a la raíz del problema. Al ranking. Al ranking, sí. El fallo teórico viene de que el rango de una persona cambia al juntar grupos, pero si la distribución de ingresos en su grupo es muy parecida a la nacional, su cambio de rango va a ser mínimo. Claro. Es como si coges a los 10 alumnos más bajos de una clase. Si esa clase tiene una distribución de alturas normal, parecida a la de todo el colegio, Pues esos 10 seguirán estando entre los más bajos del colegio. su posición relativa apenas cambia. Y por tanto, el error que se genera es mínimo. La realidad de Senegal era menos desigual de lo que la teoría temía. Plausible, sí. Pero esa explicación es también una advertencia gigantesca. Una advertencia.
es la pieza más importante. Significa que esta descomponibilidad práctica no es una propiedad del indicador en sí. El indicador de Sen sigue sin ser descomponible. Lo que pasa es que la sociedad senegalesa del 96 tenía una estructura que hacía que se comportara como si lo fuera. ¿Y la implicación práctica de eso es que no nos podemos fiar? La implicación es enorme. Significa que no puedes exportar la conclusión y ya está. Tienes que comprobarlo antes. Exacto. Antes de usar el indicador de Sen para políticas en otro país, tendrías que hacer este mismo estudio con tus datos. Imagina un país con una región petrolera riquísima y el resto en la miseria. Las distribuciones serían radicalmente distintas. Completamente. Y ahí es muy probable que el defecto de descomponibilidad fuera enorme y un problema real. Fiarse de este estudio sería un error garrafal. O sea que la recomendación del estudio, que es usemos sin miedo estos indicadores. Viene con letra pequeña. Viene con letra pequeña, sí. La letra pequeña es siempre y cuando la estructura de desigualdad de tu país se parezca a la de Senegal en 1996. Y eso hay que verificarlo. No asumirlo. Nunca. Lo que nos da este estudio no es una respuesta universal, sino un método. Una hoja de ruta para que cada país pruebe sus propias herramientas. De acuerdo, creo que lo tenemos. Si tuviéramos que resumir los puntos clave. Por un lado, los indicadores de pobreza más justos, los de Sen y Shorrocks, tienen un defecto teórico. No se pueden descomponer. Correcto. Segundo, este estudio con datos de Senegal demostró que, en la práctica, ese defecto era una mota de polvo. El error era tan pequeño que se podía ignorar. Y la gran consecuencia es que esto da luz verde para usar estas herramientas tan potentes de forma sectorial. Sí. Para enfocar esfuerzos en regiones o grupos concretos con la confianza de que las mediciones van a ser coherentes a nivel nacional. Pero, y este es el matiz que lo cambia todo, con una condición. ¿La homogeneidad? Que esto funciona porque la desigualdad entre los grupos en Senegal no era extrema. La recomendación final no es un cheque en blanco. Es más bien, usen estos indicadores, sí, pero sean buenos científicos, comprueben antes su propio contexto. Es un mensaje de pragmatismo. No dejas que la perfección teórica sea enemiga de la buena práctica. Pero sé consciente de las condiciones que hacen que esa práctica funcione. Muy claro. Precisamente. Y esto me lleva a una última reflexión que para mí es casi lo más interesante. A ver. El estudio se centra en resolver un problema técnico, matemático, para planificadores, pero sin querer nos abre una ventana a algo mucho más profundo. ¿A qué te refieres? Nos hemos pasado todo el rato hablando de fórmulas, de errores, pero la razón por la que todo esto funciona es un hecho sociológico. Que la distribución de ingresos era similar entre etnias, regiones y géneros en Senegal. Ajá. Y la pregunta que me surge es, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza de la pobreza en esa sociedad? Quizás sugiere que la pobreza no estaba concentrada en bolsillos, que no era un problema de ciertos grupos o ciertas regiones. ¿Quieres decir que era un fenómeno más estructural, más transversal, que afectaba de manera parecida a la gente, sin importar su etnia o dónde vivieran? Vaya, es una idea potente. Que un detalle técnico, el tamaño de un error, en realidad nos está revelando la estructura social de un país. Exacto. Los datos que resuelven un problema estadístico para los economistas podrían estar contándonos una historia sociológica mucho más amplia. Una historia sobre si la pobreza en Senegal era un problema de quién eres o más bien un problema del sistema económico de la época. Y esa es una pregunta mucho más profunda. Una reflexión muy interesante, desde luego, para seguir explorando. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.